Joseph, estimados, buenas noches. Perfecto. Hoy nosotros revisaremos un poco sobre la gestión de riesgos de la Superintendencia de Protección de Datos Personales y vamos a revisar temas claves para generar nosotros una matriz a partir de este dato que estamos acá revisando. ¿Sabía Joseph usted de la Superintendencia de Protección de Datos Personales? En esta guía se habla acerca del tratamiento de los datos personales y de qué manera esto afecta al consumidor. De ahora en adelante, desde el 2025, se aplica lo que es la LOP, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, donde se trata de ver la guía de riesgos y evaluación del impacto del tratamiento de datos personales en su primera versión. Y en esta primera parte habla de temas generales sobre la gestión de riesgos para la protección de derechos y libertades, la integración de los riesgos, el rol de los estándares de las mejores prácticas y la justificación de todos los racionales. Conformidad de riesgos, auditorías, vulneraciones de integridad de datos personales y la parte de procedimientos en la etapa de riesgos, y aquí van a ver los criterios con los cuales se van a analizar. Sin embargo, si usted, yo creo que ya ha manejado estos datos, Joseph, un CISO, Chief Information Security Officer. Es el encargado de la seguridad de las contraseñas, así por decir, de la información. Ya hablamos de una gobernanza de datos. Joseph, yo le pregunto a usted, y lo que vamos a ir revisando, usted tiene que irlo planteando de acuerdo a la organización, ¿no? Sin mencionar nombres, solo en su organización donde usted trabaja. Vamos a ir revisando si aplican eso. ¿Hay CISO en su organización? No, Hay un COVID, bueno, no COVID de la variante de virus, ¿no? Sino de los control de los objetivos de la información. tampoco. Hay evaluación de los ataques de riesgos, ciberataques que haya habido alguna vez. Nada de eso, de lo que hay. No tenemos ni delegado de protección de datos personales. No. Se están en camino nomás. Ok, según esta guía, vamos a ver aquí algunas OSINT, Open Source Intelligence, o WAPs. Bueno, parte de lo que se menciona, el pentesting, los test de penetración. Y bueno, aquí viene el Reglamento General de la Protección de Datos a nivel de ya conglomerado europeo. Si usted recuerda, nosotros vimos la RTO, el RPC, el RPO dentro de la Wireshark cuando se transmiten en tiempo real las conversaciones. Protocolos de que van a estar allí definidos. Sin embargo, para un poco leer esta parte, yo quiero que usted mire lo que dice el gobierno ecuatoriano en relación a qué es el análisis de riesgo. Para que usted vea cómo nosotros como ente ecuatoriano estamos regulando el riesgo, y el riesgo según este documento generado en el 2025 data de que un riesgo es, en este caso, la evaluación de probabilidades de ocurrencia de varios eventos con el fin de tomar decisiones para proteger los derechos y libertades de los titulares o de datos de las personas. Ok, caso último de Ecuador en la filtración de datos, conocido por todos, lo del registro civil, ¿no? ¿Verdad? En esta parte del registro civil, esa pérdida de datos masivas, podríamos hablar de que todo ese dato ha sido violentado de alguna manera, ¿no? Y quizás nosotros nos estamos dejando llevar por lo que mencionan las redes sociales. Luego veremos qué dice oficialmente el organismo. Sin embargo, regresando otra vez al análisis de riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de varios eventos y el impacto que puede tener con la finalidad de tomar decisiones informadas, ¿qué es una amenaza? Amenaza es la potencial causa de un incidente que vulnere los derechos, libertades de los titulares de datos personales. Un potencial causa de un incidente que se genere. Algo potencial en generarse. Ok. Y de todo esto viene el análisis predictivo legal, la calibración de riesgos. Sin embargo, aquí algo muy importante, la confidencialidad.
Propiedad de que los datos personales no se pongan a disposición o se divulguen a personas. Y aquí viene un detalle en cuanto a cómo nosotros estamos utilizando esa parte de componente en nuestros sitios que armamos, por ejemplo. Nosotros podemos tener un sitio donde le estamos armando una tienda en línea, un land page, alguna empresa, y le estamos dando soporte o seguridad a esos lugares, o las redes que armamos en algún lugar le estamos dando VLANs, quizás para definir los accesos, lo estamos categorizando. ¿Qué estamos haciendo? La ley ecuatoriana evalúa el impacto del tratamiento de los datos personales. Y aquí algo muy importante que dice en esta guía es que nosotros, al contener esta guía y estos pasos, estamos expuestos a, el caso de no cumplirlos, a cumplir algún tipo de sanción por la ley orgánica penal. Y de alguna manera, si no cumplimos eso, tendremos algún tipo de consecuencia para los que son administradores de red o la empresa. Pero ahí hay un rubro que se categoriza anualmente para sancionar aquellas gestiones, aquellas empresas que no brindan este tipo de soporte a sus abonados. La idea de que poder revisar esta guía es poder ver con qué términos está usándose en esta legislación para poder tenerlos claros. Consecuencias de la materialización de un riesgo en los derechos y libertades de los titulares de datos personales. El impacto. ¿Cuál es la materialización? Que esos datos se expongan en algún otro lado, se puedan imprimir, algún documento confidencial, alguna foto. Y esos impactos pueden ser primarios, secundarios, y todo esto va a regularse siempre en la meta-regulación. Acá el modelo regulatorio mediante el cual la Superintendencia de Protección de Datos supervisa la autorregulación de responsables y encargados de los tratamientos de datos personales. Entonces, tenemos aquí algún tipo de contenido para que usted pueda revisarlo. Sin embargo, ¿quién es el responsable del tratamiento de los datos? ¿Quién maneja la parte de la protección de los datos en la organización? ¿Quién es el responsable? De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, la gestión de riesgos para la protección de derechos y libertades indica que todos los organismos deben de cumplir en lo posible, el máximo posible, de seguridad para reducir cualquier tipo de afectación en diferentes escenarios de riesgo, tratando de mitigar o minimizar toda vulnerabilidad. Dentro de este proceso, el ente controla o cómo nosotros vamos a manejar estas partes de los datos, vamos a estar enfocados en cómo nosotros damos protección de datos personales, damos seguridad de la información y damos seguridad de datos personales. Es diferente el hablar de seguridad de información y la protección de datos personales. Joseph, una consulta. Usted, ¿cuál es su clave de Hotmail? ¿Tiene Hotmail? Sí, pero no se la puedo dar. Ok, no me dé la clave, pero ¿cuántos métodos tiene usted para acceder al correo? ¿O cómo acceder al correo? ¿Directo con la clave? Sí, tengo, al menos en algunos correos, tengo identificación de doble factor. Perfecto. El euro para ingresar al MOPS, ¿cómo ingresa? ¿Solo con clave? Sí, con una única clave, pero sí tiene fórmulas en cuanto a la cédula y tiene la fórmula también en cuanto a su clave, pero es una clave foránea de 4 dígitos, así que no es tan fuerte porque es números, son números. Entonces, por lo que he visto en este curso, esa clave no está tan segura, siendo de 4 dígitos, ¿no? Numéricos. Claro. Joseph, viene la siguiente pregunta, ¿no? Y es un poco más personal para usted. ¿Hace cuánto que no cambia la clave?
Le cuento que con todo esto de los cursos, sí he venido llevando una ley en cuanto a eso. Este año, a ver, este año mismo sí cambié todas las claves de algunas cosas, al menos de mis correos, para llevar ese control. Pero y de ahí tengo mantenido que cada 3 o cada 6 meses voy a cambiar clases. Y la última pregunta, yo sé, para seguir, ¿cuántos caracteres tiene su clave? Ah, muchos. Si llego a contar, son más de 8, lleva numérico, letras, caracteres especiales. Claro, muy bien, ¿no? Incluso lo ideal sería tener, como dicen, no más de 8 caracteres, con el fin de que no es que sea imposible, sino que tarde mucho más tiempo, ¿no? Y no sea tan fácil acceder a su clave. Bien lo que menciona, ¿no? Eh, ¿Qué se recomienda generalmente entre los delegados de la protección de datos, ¿no? Que entiendo que en el departamento donde trabajamos debe de haber un área de TICS. Y esa área de TICS debe de tener, podría estar considerado, ¿no? La parte de protección de datos, la gobernanza de datos, allí, o debería estar en otra área. Todo va a depender de cómo el máximo gerente o el principal determine. Pero es algo que debe estar integrado y vinculado para poder trabajar. Y es allí cuando nosotros establecemos los estándares de mejores prácticas. Y ahí viene un poco la parte de cómo estamos manejando estos estándares. Dentro de lo que nos establece la propia guía de gestión de riesgos de la Superintendencia de Protección de Datos, nos habla de que nosotros tenemos que tener seguridad para pagos con tarjetas de crédito. Probablemente tenemos una plataforma en nuestro lugar de trabajo o nosotros hemos creado un sitio con plataformas, quizás pagos con tarjeta de crédito, le estamos dando el estándar de seguridad. Lo mismo para seguridad de aplicaciones web o WAS, es uno de los estándares de mejores prácticas. Para las TICs, ¿cómo estamos manejando el uso de TICs de la información? Quizás estamos usando un COVID o estamos usando un ITIL, dependiendo de qué estamos trabajando. ¿Cómo estamos manejando el sistema de gestión de privacidad de datos o la parte de privacidad del entorno de trabajo? Usamos la ISO TEC 27701. Implementación de gestión de seguridad y información, seguimos usando la ISO. ¿En qué estándar estamos trabajando? Y lo más importante, ¿qué pasa con las respuestas? ¿Se ha documentado, se han revisado cuántas veces han atacado su organización? ¿Hay algún histórico de aquello? ¿Y cuáles son las medidas de mejora que están tomando para que no suceda? Y ahí viene un detalle, ¿no? Por naturaleza los estándares son útiles para cumplir procedimientos y las mejores prácticas están establecidos para mitigar los riesgos que puedan existir. Y esas partes que nosotros utilizamos como estándares nos van a servir para salvaguardar los derechos y libertades de los titulares de datos personales. Porque yo tengo quizás un alumno, digamos, de un tecnológico, ¿no? El estudiante está registrado. ¿Qué registra un estudiante? Registra sus datos, probablemente su cuenta. Sí, Profe, voy a salir, igual aquí me quedo conectado. sí, está Ya. bien, no pasa nada. En estos datos, nosotros recomendamos como parte de este proceso de seguridad la gestión de la información, la gestión de la privacidad y sistemas y estándares que nos ayuden a manejar una trazabilidad en la área. Pero lo más importante es que exista un responsable o encargado de todo ese proceso. El responsable va a ser el ideal o el indicado para gestionar toda esta actividad. Dentro de este proceso, según nos indica, ¿no? Todo lo considerado para poder trabajar es manejar las posibles vulnerabilidades de seguridad a través de la probabilidad de ocurrencia, hacer un factor de probabilidad de ocurrencia, el impacto que pueda generar y la probabilidad, ¿no? Entonces, si ya hacemos este análisis, podríamos decir que nosotros
Estamos más claros de lo que se puede perder, puede ser dinero. Un racionale debe ser entendido como el razonamiento de respaldo que sustenta cualquier valor de entrada utilizado en una gestión de riesgo. Su propósito se fundamenta en evitar ingresar valores sin sustentos que pueden distorsionar el análisis de los riesgos. El análisis de los riesgos es muy importante tenerlo en cuenta. Pues como responsables de los datos de cada gobernanza, necesitamos mitigar y mantener la seguridad constante, siempre, y que se protejan los datos. Eso es muy importante, ¿no? Cómo nosotros estamos relacionando. Y para esta sesión, nosotros tenemos que generar una matriz de riesgo. ¿Cuáles serían los riesgos que nuestra organización está presentando actualmente? ¿Cómo esta va a estar trabajando? ¿Cómo va a mantenerse? ¿Y qué probabilidades de datos van a suscitarse? Por tal motivo, nosotros tenemos que realizar estimaciones de cuál puede ser la afectación de un ataque ransomware en la organización. ¿Qué pasa si con lo que estamos actualmente nos ataca un ransomware? ¿Cuál sería la probabilidad de daño que suceda? Y así también nos hablamos dentro de este término sobre la probabilidad de uso en porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de vulneración de seguridad de datos personales en mi organización con lo que tengo actualmente? Para este detalle, la primera pregunta es, ¿tenemos en nuestra organización auditorías? ¿Existirán realmente auditorías en nuestra organización? ¿Hay responsables y encargados del tratamiento de los datos? Tenemos auditorías externas, tenemos procesos manuales para poder trabajar. De alguna manera nosotros estamos trabajando con algún estándar para poder generar información. ¿Qué estamos haciendo? Y viene un detalle muy importante, ¿no? Quizás usted y mi persona podemos tener las ideas para mitigar todo esto. Sin embargo, nuestros superiores o el encargado de toda la organización no está al tanto de la información o no lo considera viable, no piensa que nadie sería capaz de quizás vulnerar sus servicios, quizás porque no son tan importantes o quizás porque no tienen tanta visibilidad en el mercado. Sin embargo, recuerden que en una de las clases vimos que hay plataformas que permiten verificar vulnerabilidades de sitio. ¿Y qué pasa si es que hay alguien que está gestionando algún tipo de análisis de sitios y resulta que se encuentra que tenemos una vulnerabilidad técnica que no nos hemos dado cuenta en nuestra organización? Podría ser el desarrollo de un exploit, que nos haga un exploit. Quizás allí en su organización usted tiene instalado aplicaciones con crack y está generando un backdoor en su organización. O quizás alguien se descargó un correo con algún tipo de mensaje a través de una red social o PowerPoint, un correo que da un link y llena datos. Entonces, hemos hecho esas auditorías en nuestra organización. Es una pregunta que tiene muchas respuestas. Pero la idea de esto es que nosotros podamos entender que todo dato puede tener una vulneración. Esa vulneración que puede tener el dato puede estar dado desde la vulneración de la confidencialidad hasta la vulneración de la integridad. ¿Ok? Las principales para poder trabajarlas: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si no somos capaces de brindar ese servicio dentro de nuestra organización, estamos afectando el desarrollo, el proceso y la gestión que pueda darse al respecto. En ese caso, nosotros tenemos que mantenernos siempre atentos a qué estamos trabajando y manejar los procedimientos según cada etapa de la gestión de riesgos. Por otro lado, el artículo 42
de la Ley Orgánica de Protección de Datos menciona que todo lo que nosotros queramos ejecutar como medidas de seguridad no puede realizarse sin haber hecho los análisis previos. No puedo implementar ya algo si no lo he analizado todos los riesgos posibles y en base a esos riesgos empiezo a trabajar para tener un contexto e identificar qué es lo que se va a realizar. Así como afinar y seleccionar los responsables y encargados del tratamiento de datos para poder establecer cómo trabajar, porque de lo contrario contradeciría todos los conceptos establecidos previamente. ¿Cuál sería el orden lógico? El orden lógico de esto, establecimiento del contexto, cuál es el giro de negocio donde usted está, cuál es la situación que existe en su país, en su ciudad, cómo lo está manejando, la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y la evaluación de los riesgos, así como el tratamiento de riesgos que podría darse, ¿no? Análisis de riesgos, cuáles serían los riesgos en relación a qué he encontrado como un riesgo y qué era el riesgo, la probabilidad de que pueda ocurrir eso. Ok, en ese caso, nosotros vamos a tener unos criterios de evaluación de riesgos para la protección de derechos y libertades. Y se van a categorizar en estos factores, que serían 5 puntos importantes. El primer punto, tratamiento de categorías de datos, es decir, categorías especiales de datos. El primer grupo, las categorías especiales de datos. Grupo B, vulnerabilidades de grupos especiales de titulares de datos. C, cantidad de titulares afectados. D, naturaleza de la infracción o tipo de la vulneración. E, volumen de datos personales. En este caso, las categorías están definidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Los responsables y encargados del tratamiento de datos deben identificar los tipos de datos personales que procesan previo al establecimiento de criterios de evaluación con el fin de clasificar el impacto. En este caso, tenemos que tomar en cuenta el tratamiento de ciertas categorías especiales de datos. Y esto de aquí me va a llevar a tener a relacionar los derechos y libertades de los titulares de datos. O sea, me va a hacer que en cuenta de que estoy salvaguardando procesos. Como segundo punto, la Ley Orgánica de Protección de Datos establece de manera específica a los menores de edad como un grupo de titulares de datos particularmente vulnerables, pero establece de manera genérica cualquier otro grupo vulnerable en el artículo 40, sección 2. En este caso, nosotros podríamos hablar de que todo proceso, toda vulneración de datos va a estar considerada o va a estar relacionada en qué y cómo lo gestionamos. Siempre qué y cómo lo gestionamos. Lo más importante de esto es poder identificar nosotros los riesgos, siempre los riesgos, para luego poder medir el impacto, poder validar los vectores de trabajo y cómo los manejaremos. Entonces, como un punto importante, ¿cuál sería el impacto, no? Y esto es parte de la matriz que tenemos que realizar. Tenemos que realizar una matriz que nos ayude a poder manejar el análisis de riesgo. En virtud de aquello, en base a este documento, vamos a generar una matriz y cuál será el impacto posible de ocurrencia en su organización. Primero levantando cuáles son los riesgos que presenta su organización. En este punto voy a regresar al sitio principal y me voy a ir a un punto interesante donde nosotros vamos a revisar acá.
La evaluación de los riesgos está en la página 56. Ok. Y aquí en la página 56 vamos a hablar de riesgos. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Para este caso, pensemos en los carros chocones, juegos que pueden tener un 99% de probabilidad de ocurrencia de chocarse. Ok. Carros chocones, generalmente su nombre dice que tienen que chocarse y probablemente usted utiliza alguno de estos juegos. Sin embargo, dice que la probabilidad de poderse chocar es el 99%. Es muy probable que ocurra. Pero el peor impacto es una lesión leve cuyo tratamiento cuesta $100. Ok, dice que puede ser una lesión leve. Y que quizás si la lesión es leve, el impacto puede costar $100. Sin embargo, yo vi como una persona, bueno, no lo vi, la verdad, me comentaron como una persona tuvo un accidente en los carros chocones y perdió un dedo por el impacto que tuvo al chocarse con otro. El dedo no le costó $100, pero puede pasar, no sé cuántas veces ustedes han escuchado. Sin embargo, según este ejemplo, dice, esto no es igual a tener un accidente en el avión que tiene el 1% de probabilidad de ocurrencia, pero un impacto inaceptable. Pues es casi seguro que si un avión se choca, todos los pasajeros pierden la vida. Entonces, lo más probable es que nadie sobreviva de un accidente de avión. Sin embargo, ¿usted qué podría mencionar al respecto y cómo podríamos mitigar aquello para poder trabajar? Aquí nosotros vamos a hacer una para porque vamos a continuar detallando a través de este una capítulo matriz de la que voy a investigación. presentar en este momento. Gracias por su atención.